haber hablado sobre energía, sobre carburantes, sobre minería, y corresponde hablar sobre salud pública. Y lo vamos a hacer con un médico especializado, con una formación en Alemania en materia de salud pública, que ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud y que actualmente es investigador y profesor en la Universidad Cayetano Heredia. Estoy hablando de Ernesto Gosser. Doctor Gosser, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Un gusto, señor Caballo. Muy buenas noches. ¿Cómo reacciona usted ante esta norma que se ha publicado esta mañana en El Peruano, poniendo fin a la emergencia por el COVID-19? ¿A qué tenemos que prestar atención? ¿A qué estamos expuestos? ¿Qué riesgos hay? ¿Cómo prevé usted la evolución de la salud pública, levantadas todas las restricciones que se habían implementado desde marzo del año 20? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la pandemia no ha terminado. Una muestra de ello es, por ejemplo, que en este momento la OMS y sus aliados están vigilando 300 subvariantes, de las cuales hay 2 que parece que están creciendo y están causando algunas olas en Europa y en algunos países de Asia. El hemisferio norte siempre, en esta pandemia, ha tenido los casos y después estos se han producido en el sur. ¿Por qué comienza en el hemisferio norte? Porque ahí apareció el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la COVID. China está en el hemisferio norte. De ahí pasó a Europa, acordémonos de Italia, España, lo terrible que fue eso. Estados Unidos y de ahí para abajo de América. De ahí pasó para todo el lado. Entonces, rebrota, esto ha ocurrido, todavía no tenemos mucha precisión, pero ha rebrotado todos los otoños e inviernos. Pero se ha producido en todas las estaciones del año en todo el mundo. O sea, nosotros hemos tenido olas o brotes que llamamos olas en verano-otoño, hemos tenido en verano-verano, en otoño-invierno, o sea, hemos tenido en todas las estaciones. En este caso, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? Que es el país que más nos influencia por el flujo que hay también de gente, ¿no? En Estados Unidos todavía existe una transmisión activa y que se va cambiando de estados. Todavía persiste. O sea, lo que debemos recordar es que estamos en una mejor situación, pero la pandemia no ha terminado. Pero no es para asustarnos, hay que relajar medidas, efectivamente, pero hay que explicar a la población que estamos en un momento de cierto nivel de seguridad, pero que en caso exista un rebrote vamos a tener que retomar algunas de las medidas. Mascarilla, por lo pronto, distancia social, lavado de manos. Lavado de manos debe quedarse para siempre, porque eso además previene otras enfermedades, otras respiratorias como los resfriados comunes y la influenza, que eso sí se transmiten por las manos. Resfríos, gripes, influenza, entran por las manos. Parece contra el sentido común, porque uno dice un resfrío, una gripe fuerte, va a entrar por la respiración. No es así. No, porque es como que uno toca las barandas, las puertas, claro, porque las perillas. Recordemos que y eso es importante porque la gente tiene que conocer el porqué para entender lo que se propone. Entonces, uno cuando está con un resfriado se estornuda y aunque se dice que se debe estornudar así, mucha gente todavía lo hace con la mano. Irradia tiene mucha secreción nasal, ¿verdad? Entonces eso lo pone en pañuelos, que los bota y dicen, no pasa nada. Toca una taza. Una taza, un celular, se lo pasa a alguien, un lapicero, y ahí es donde se va el virus. En cambio, el virus del COVID, se queda flotando en el aire hasta 2 o 3 horas. Por eso que ahí la lógica es la ventilación. Debe haber ventilación. Entonces la ventilación también lavado de manos se debe quedar porque nos protege de otras cosas. Ventilación se debe quedar porque nos protege del COVID y también genera ambientes, espacios libres. La mascarilla en este momento yo pienso que, claro, se ha dejado en libertad, pero en todo espacio cerrado donde hay mucha gente y que uno no conoce, debería usarlo, ¿no? Por ejemplo, transporte público, en transporte público, en oficinas, donde uno va que no conoce a la gente, en un supermercado, en un avión. Yo he viajado y he visto que la gente no usa, pero yo sí lo uso. Ya. Voy al cine, la mayoría no usa, yo sí la uso. Voy al supermercado, la mayoría no usa, yo sí la uso. Ahora acabo de leer en Estados Unidos, por ejemplo, de gente que en el tren,
la gente en el tren estados. Sí. Los commuters, los que van, la gente que en trabaja... las afueras de las ciudades. Claro, los que viven en una ciudad y trabajan en otra, que son generalmente profesionales de ingresos medios altos. El uso de mascarillas es bien bajo. En los trenes, en el metro, el uso es más alto. Entonces parece que la gente que ha sido más golpeada ha aprendido que es un medio de protección. Y eso, o sea, uno lo debe usar de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué otros puntos le parece que deben ser destacados respecto de la norma que ha consagrado el fin de la emergencia COVID-19? Mire, estas medidas se tenían que flexibilizar. Sin embargo, hubiera sido conveniente, pues primero que haya una conducción estable en el Ministerio de Salud, sí, y que se explique... Lejos de eso. Nos dijeron que iba a juramentar un nuevo ministro esta tarde, no ha sido el caso hasta ahora, en fin, no sabremos quién será o la próxima ministra de Salud. Ajá. Se tiene que explicar progresivamente para que se pueda conocer por qué se está dando la medida, ¿no? Entonces, sí está bien que se acabe la emergencia porque que no hay una razón para obligar a ciertas cosas, pero sí debe mantenerse las recomendaciones que le he mencionado. ¿Qué pasa con los controles sobre vacunación? Porque hay personas, una minoría es cierto, pero hay, que no han querido vacunarse o no lo han hecho. ¿Deben haber controles sobre la vacunación en algunas circunstancias? Al haber acabado la emergencia y con esta situación no se puede exigir, por ejemplo, la presentación de carnet de vacunación. Ahí lo que tiene que producirse es una aceleración de las campañas de vacunación. Lo que ha ocurrido es que en febrero, acordémonos, hubo un cambio en la gestión del Ministerio de Salud, que luego otra en abril, y eso ha debilitado el liderazgo y el liderazgo de la institución y la confianza de la gente. Entonces, eso afecta la credibilidad y eso probablemente haya contribuido de manera importante, además de la dificultad en la ejecución de los recursos, a que se reduzca la cobertura de vacunaciones. Porque capacidad, como la hemos visto, existe. Perú vacunó en un año y ahora está entre los primeros de Latinoamérica y del mundo. Bueno, hemos vacunado con mucha eficacia muchas otras enfermedades infecciosas. Siempre. Y hemos, digamos, acumulado una experiencia y equipos en los centros de salud, ¿no? Existen profesionales, enfermeras, técnicos, equipos que están preparados para cerrar brechas de vacunación. Hay que darles conducción y recursos. Entre tanto, justamente a causa del énfasis puesto en la lucha contra el COVID, se han descuidado justamente algunas otras vacunaciones, algunas otras amenazas a la salud pública. Se habla de la posible reaparición de enfermedades graves e incurables, como la poliomielitis, que había sido erradicada en nuestro país hace más de 30 años, tengo entendido, ¿no? Explíquenos, por favor, ante qué riesgos estamos de otras enfermedades infecciosas que han aprovechado la lucha contra el COVID para infiltrarse. Esa es una de las prioridades que se debe tener ahora en el Ministerio de Salud y en las direcciones regionales. Se deben reducir las brechas, sobre todo polio y sarampión. Polio y sarampión. Claro, hay que cerrar la brecha de todas las inmunoprevenibles infantiles, pero estas dos serían una catástrofe, ¿no? Perú tuvo el último caso de polio en 1992. 30 años. 30 años exactos. No tenemos sarampión desde hace 22 años. Los médicos que han estudiado, que se han graduado en los últimos 22 años no han visto un paciente nunca con sarampión siquiera, que era una cosa común. Frecuente, sí. Entonces, pero el sarampión también mata. Y polio sí es importante vigilar porque apareció un caso en Nueva York y cuando se vio la cobertura de vacunaciones, se vio que había zonas que tenían pues 60% de cobertura. Perú está en casi 50% en la última vez que revisé las cifras hace 1 o 2 semanas y no sé si habrán subido, pero necesitamos subir la cobertura. Necesitamos llegar a 90, 95, que es lo que hemos hecho toda la vida. De acuerdo. Por otra parte, hay algunas enfermedades a las que estábamos librando batalla, como la anemia, que hemos retrocedido o se ha frenado el esfuerzo. Y esto es tanto más grave que afecta a niños y al desarrollo de su cerebro. Y que si la anemia es grave,
puede producir daños neurológicos irreversibles. Díganos qué está pasando con la lucha contra la anemia. En el tema de la anemia, el problema es bastante serio porque, como sabemos, digamos, el próximo año la situación económica no va a ser de las mejores en el Perú, entonces va a haber dificultades para tener recursos disponibles, uno, y también hay un problema de seguridad alimentaria, se están produciendo menos alimentos. Entonces, si en este momento la situación de la anemia ha empeorado, tenemos que prepararnos, tenemos que actuar ahora porque lo que se viene va a ser mucho más difícil. Y eso supone que haya liderazgo, capacidad de gestión y equipos. Esto no lo hace una persona sola, no viene una persona con su varita mágica y lo transforma todo. Pero se necesita un dirigente, un ministro que esté encima de los temas. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el perfil con el que usted sueña para saber dentro de poco ha sido nombrado alguien que responde a las exigencias que yo creo que debe cumplir? Bueno, básicamente, obviamente, la honestidad, pero tiene que tener reconocimiento entre sus pares, capacidad técnica demostrada para poder tener liderazgo, tiene que tener capacidad de gestión para poder convocar y formar equipos de trabajo dentro del sector y con otros sectores, porque el problema de la salud pública sobrepasa el espacio del Ministerio de Salud, ¿no? Sin duda, es algo social. Liderazgo, capacidad de gestión, honestidad, capacidad de convocatoria. Y son virtudes que usted diría que no han tenido los últimos ministros. Me parece que ha habido se ha debilitado, ¿no? O sea, no hemos tenido, de hace tiempo, en el Ministerio de Salud hemos tenido épocas en las que hemos tenido discusión sobre ciertas políticas, ciertas orientaciones, pero lo que ha ocurrido este año ha sido bastante extremo. No habíamos visto nunca a un ministro de salud que venda un tomógrafo a un empresario privado, ¿no? Ni que use a los empleados del MINSA para que hagan depósitos bancarios en efectivo. No hemos visto eso. Eso es una novedad. Bueno, esperemos que no se repita nunca una cosa así y que tengamos pronto un nuevo ministro o ministra de salud que esté a la altura del perfil que ha definido. Por favor. Y una última cosa, en la preparación, las pandemias van a continuar y tenemos que trabajar en preparación frente a pandemias. Perú ha tenido otras pandemias y Perú ha tenido liderazgo en proponer medidas que se han utilizado en otros países y que no se han hecho todavía acá. Yo creo que Por ejemplo, ¿cuáles medidas? Por ejemplo, la autoevaluación y la evaluación externa de las capacidades para prevenir, detectar y responder a pandemias. Perú ha contribuido a desarrollar instrumentos que se han usado en más de 100 países. En ese proceso se desarrollan capacidades, se identifican brechas, se ponen recursos y se hacen planes para reducir esas brechas. ¿Y por qué es que no hemos aplicado nosotros lo que hemos contribuido a que se aplique con éxito en otros países? Ese es un tema que... Y para ya salud mental, me parece eso, ¿no? Sí, desde 2014 a 2016 nosotros como país tuvimos presencia nacional e internacional en ese aspecto. Después se dejó la posta y... Bueno, señor Gosel, muchísimas gracias por estar acá, gracias por alertarnos, gracias por recordarnos gestos simples que salvan vidas, ventilar, lavarse las manos y en sitios cerrados, quien quiera, seguir usando mascarilla. Muchas gracias y muy buenas noches. Hacemos una pausa y retomamos el segmento final de Las Cosas Como Son.